Muy buenas noches, te damos una calurosa bienvenida a esta reunión semanal en la que trataremos temas de interés para la sociedad, para la familia y por supuesto para ti. Para comenzar, quiero comentarles que hasta la semana pasada trabajamos un esquema de capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4 y un epílogo. La palabra literalmente epílogo traduce o significa o viene del griego epi, que significa sobre, y logos, que significa palabra. O sea, es una palabra que está sobre toda la palabra. Es la conclusión, es como el sello, la omega. Pero para seguir el camino de la humildad que aprendimos del Señor Jesucristo, pues queremos que la preeminencia le corresponda a Él, que Él sea quien dé la última palabra. Y en lo que respecta a nosotros como simples mortales, pues voy a abrir con un prólogo del griego pro, a favor de la palabra, presentándola, pero la conclusión la voy a dejar en tus manos, conforme a tu fe sea hecho, y que tú analices, estudies, rumies y procedas en consecuencia, pero no seré yo quien te dé las conclusiones. Ese es el primer cambio que hacemos a partir de justamente hoy. Vamos a trabajar el tema, como lo ves ahí en el título, de que la iglesia del Señor Jesucristo, donde quiera que esté presentándose o manifestándose su expresión corporativa, organizativa, etc., debe pagar los impuestos y los tributos correspondientes, lo que sea de ley. Bien, como es un tema controversial y polémico, entonces lo haremos breve, quizás ameno, es la intención, y lo dividiremos en los próximos 4 capítulos. Para introducir el tema, quiero presentarles un pedacito de conversación que tuve con un amigo en días pasados, hablando de que hay diferentes maneras de hacer las cuentas. En una ocasión se encontraron 2 señoras que vivían en el mismo conjunto, el mismo barrio, y una le dice a la otra: hola vecina, buenos días, ¿qué hay de su esposo, de su marido, que no lo he vuelto a ver? Y la otra señora le contesta: bueno, pues como él estaba con un sobrepeso, fue al médico y él le dijo que tenía que caminar 3 kilómetros diarios. Y la vecina respondió: ay, de razón que no lo he vuelto a ver, debe ir lejísimos. Bien, esto nos enseña que hay diferentes maneras de hacer las cuentas y de entender las cosas. Entonces, como vamos a hablar temas tan serios, pues bueno, primero que todo, tomarlos, cada tema que hablemos, profundo y serio, de manera distensionada. Bien, empecemos. Capítulo 1. En el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, encontramos el relato de Naamán el sirio, un general de los ejércitos de Siria, que
va al encuentro de un profeta de Israel que es Elías para buscar ser limpio de la lepra que lo aqueja. Él va con toda la pompa y toda la parafernalia propia de un oficial de altísimo rango en su reino. Elías lo atiende como a cualquier hijo de vecino. Es más, no lo atiende, le manda a un servidor suyo que le hable. Y ni siquiera él se hace presente diciéndole: ve y te bañas en el río Jordán. Él esperaba algo más espectacular por parte de un profeta, que hubiera pues un redoble de tambores y luces y truenos, relámpagos, quién sabe qué cosa sucedía en su mente, algo tan simple como que se bañara en un pequeño río, sabiendo que había ríos más cristalinos y torrentosos en las tierras sirias. Entonces, viajar tanto para algo como tan simple. Pero bueno, el relato concluye que finalmente el general se sumerge 7 veces en las aguas del Jordán y sale completamente limpio. Dice que su piel como la de un niño. Agradecido y maravillado, pues decide que su Dios será el Dios de Israel y no más adorará otros dioses, por una parte. Y por otra, vuelve a colocarse delante de la presencia de Elías y le dice que él trae presentes, trae metales preciosos, joyas, vestidos para entregar en ofrenda, que por favor reciba. Elías le dice: no recibo nada. Hay un siervo del profeta poniendo atención allí y cargando su corazón de ambición, cargando su corazón de deseo. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero, sino el amor al dinero. O sea, un corazón cargado de ambición. Y entonces se va el general sirio, Naamán, y este siervo que se llama Giesi lo deja irse un poco, y cuando ya calcula que el profeta ya se distrajo y ya todo se terminó, entonces va rápidamente y lo alcanza y le dice: ay, que mi siervo, mi señor, el profeta Elías, pues le manda a decir que sí, que finalmente sí le va a recibir algo, porque llegaron unos hijos de los profetas y les quiere obsequiar alguna cosa, y entonces pues le caería bien. Entonces, bueno, conclusión, y abreviando la historia, la leen ustedes completa allí. Yo no les voy a narrar toda la Biblia, pero el punto es, el general le da plata, le da vestidos y bueno, para su propio beneficio, para su ambición, para su corazón cargado de codicia. Pero hay un profeta de por medio, y es lo que no tuvo en cuenta Giesi. Cuando regresa, después de ocultar las cosas, el profeta lo mira y le pregunta: ¿de dónde vienes, Giesi? Y ustedes recuerdan como cuando Dios le pregunta a Adán en el huerto: ¿dónde estás? Como si no supiera. ¿Quién os enseñó que estabais desnudos? Como si no supiera. Entonces le pregunta el profeta: ¿de dónde vienes? Y el resultado de lo que sucede y sucedió en esa ocasión es que la lepra que dejó el general Naamán sirio fue parte de la recompensa que le quedó a Giesi. Entonces le dice Elías: bueno, que le aproveche lo que cogió del general. Sepa que cogió todo.
Y pues ahí quedó Giesi con una pequeña dádiva y una gran lepra. Entonces no hizo ningún buen negocio. Esto de ir en contra de los lineamientos que son universales, de un proceso justo que existe en los cielos como en la tierra, cualquiera que sea el concepto que se tenga de Dios, si tú eres un buen católico, si tú eres un buen judío, si tú eres un buen protestante, igual creerás que hay un concepto de equilibrio, de orden, de justicia. Y así lo transgredió con un corazón cargado de ambición y llevó la peor parte, quedó leproso. Entonces esto nos sirve de base para las siguientes etapas de nuestra reflexión. Capítulo 2. ¿Qué se estaría creyendo ese siervo Giesi por encima de la justicia, por encima del orden, por encima de los preceptos eternos y universales? ¿Qué se puede creer alguien que puede o no estar bien intencionado? Ese no es mi punto. ¿Qué se puede estar creyendo al pensar que él o ellos o esas estructuras y esos cuerpos gobernantes y esas empresas van a estar por encima del orden y de la justicia? De ninguna manera, no hay nada por encima de lo que debe ser. Por encima de eso no hay nada. Dios es sobre todo y la justicia de Dios se expresa y viene para que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, hemos escuchado debates, controversias, que sí, que no. Y entonces algunas personas quieren levantar estructuras eclesiales por encima del bien y del mal, que estén en el monte, ya no del monte Sinaí, sino en el monte del Olimpo, como unos pequeños semidioses que no pueden ser tocados ni alcanzados por la ley ni por la legislación. Esto no debe ser así. Nosotros, como seres humanos, podemos tener diferentes tipos de creencias, pero cualquiera que sea, se verá mejor presentada si está revestida de humildad. Creerse por encima del bien y del mal y que no puede ser tocado ni fiscalizado ni llamado al orden, eso no tiene ninguna presentación desde ningún punto de vista. Ahora, nadie ha planteado que las iglesias, en el caso de las iglesias que creen o profesan creer en el mensaje del Evangelio, llamadas iglesias cristianas, nadie está diciendo que quebranten su fe ni que vayan en contravía de lo que su hermenéutica o su interpretación bíblica dice. No, he escuchado palabras serias y coherentes. Escuché una representante a la Cámara de la República de Colombia, una joven mujer muy inteligente, muy bien puesta, y felicito a sus electores y a sus seguidores. Yo no la conocía, su nombre Catherine Miranda, y con una entereza y una seriedad estaba hablando con algún
importante personaje del mundo oficial cristiano, que tienen el peso de las llamadas mega iglesias y estas cosas, porque son un caudal electoral importante, al punto que pues algunos de ellos están también en los cuerpos colegiados que forman parte de los padres de la patria. Y entonces este debate pues que se pretende ganar pues satanizando a los contradictores, y eso no puede ser así, o apabullando a la mujer por ser mujer, eso tampoco puede ser así. Claro, nosotros encontramos malos ejemplos, ¿no? En el mismo judaísmo del cual viene esas raíces machistas, pues hay una tradición y se ora, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, gracias, bendito eres tú, nuestro Dios, nuestro Elohim, Rey del mundo, porque no me hiciste nacer como mujer. Esa es una, digamos, de sus importantes oraciones, es una jaudalá, una plegaria, cuando están haciendo sus verajot, sus bendiciones, etc. Entonces, hay una posición de que si el varón tiene la voz más gruesa y más alta, entonces va a apabullar y va a pasar por encima de quien sea, ¿no? Eso no es la manera ni para un cristiano ni para un humano. O sea, si quieres tener la dignidad de ser humano, como ser humano, debes dar respeto. Entonces, el argumento es muy sencillo. Nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que Jesús enseña, capítulo 7, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ustedes saben que hay todo un cuerpo doctrinal del judaísmo que son leyes extrabíblicas que vienen desde los días de la cautividad babilónica. Entonces, tienen más su autoría en Nabucodonosor que en Jesucristo. Es una Mishnah que el cristianismo está escribiendo, ¿no? Es una nueva tradición. Hablando de la antigua, Jesús dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Estamos leyendo capítulo 7 de Marcos, versículos 9 al 13. ¿Qué es esto? Pues que los malos hijos, porque siempre han existido malos hijos desde los días de Caín, malos hijos de los padres, malos hijos de la patria. Entonces decían, no podemos ayudar a los padres ancianos, no podemos honrar a padre y madre, porque es que mire, el dinero que teníamos para darles a nuestros padres en su necesidad, lo estamos llevando al templo, es nuestra ofrenda a Dios. Y como nosotros somos servidores de Dios, entonces descuidamos o abandonamos a nuestros padres. ¿Qué es eso? Pues Jesús se levantó fuerte contra esa ignorancia. Es una tradición, es una
cosa que tiene cierta reputación de sabiduría, pero ningún valor verdadero contra nada. Y entonces dejaban abandonados los padres, que es el mandamiento, y estaban supuestamente en una acción espiritual, entre comillas. Entonces, por favor, señores, si estamos llamados al trabajo espiritual, pues cuánto más tenemos que ocuparnos de lo literal, de lo básico de nuestros padres. Ejemplo, los legisladores, senadores, representantes, etcétera, etcétera, son los padres de la patria. Y la patria es la madre patria. Y queremos que la sociedad funcione, que haya salud, educación, buenas vías bien pavimentadas, alumbrado público, alcantarillado, seguridad. Queremos que haya todo, como cristianos y como ciudadanos, pero manejamos una ambivalencia. Como ciudadanos nos quejamos, pero como cristianos decimos no, pero no pagamos impuestos porque somos servidores de Dios y nosotros damos el corbán. El término hebraísta para ser solidario con los pobres y los necesitados es la sedaká. Entonces es como la caridad, más o menos. Entonces, como nosotros recibimos dinero, pero servimos a los pobres, a los necesitados y a la comunidad y hacemos un trabajo tan valioso, que sí lo es, entonces, por lo tanto, no podemos darle a nuestra anciana madre patria. No. Vamos mal, vámonos para otro capítulo. Capítulo 3. También en el Evangelio de Marcos encontramos un relato que dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 moneditas de la más baja denominación, que la Biblia nos la presenta como 2 blancas, o sea, un cuadrante, unas moneditas de cobre muy devaluaditas. Jesús vio eso y dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús está viendo la entrega, la generosidad. Jesús está viendo el corazón. Jesús está allí como Elías viendo a Giezi. Hay un profeta. Ella no traía un letrero diciendo soy viuda. Ella no traía otro letrero diciendo soy viuda y además pobre. Jesús discierne. Y nosotros estamos predicando a Jesús. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero de alguna manera se ha creído que no está presente y que no hay Espíritu Santo y que no hay un testimonio profético, pero sí hay y está presente la capacidad de entender, de discernir, de juzgar, de ver y entender. Y justamente inmediatamente después de que Jesús presentó ese ejemplo, eso lo encontramos tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Lucas, están los 2 relatos de la viuda dando su ofrenda y Marcos 12 del 41 al 44 y en Lucas 21 del 1 al 4. Entonces ahí está el relato, pero inmediatamente después en ambos evangelios está otra profecía de Jesús. Es que estaba la gente admirando ahí el templo donde se estaban haciendo las ofrendas y él les dice que
miren estas piedras tan labradas y este edificio tan majestuoso, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, justamente inmediatamente después de la enseñanza de que los ricos y los pobres dan y deben dar proporcional, pero Dios ve la generosidad. Entonces, allí viene la profecía de la destrucción del templo. La soberbia y la arrogancia de los grandes conquistadores es histórica en todos los campos, y en el campo religioso pues no va a ser la excepción. Entonces, pues es posible que haya un gran templo como el de Herodes en medio de Jerusalén, pero eso no es nada. Dios es espíritu, Dios no habita en templos hechos de manos. Entonces, la arrogancia es el mal camino. Así está escrito, 1. Y 2, todos debemos dar, porque dar es más bienaventurado que recibir. Todos debemos dar. Que la iglesia recibe, pero que devuelve en beneficios y en ayudas a la comunidad, eso es otro tema. Quizás habrá legislaciones, para eso están los entendidos, los contadores y la gente que sepa de esas cosas, que podrán haber exenciones y cosas así. Pero no podemos presentar como excusa que somos generosos, que somos cristianos, que damos corbán. Eso no es una salida. Mire, les voy a poner un ejemplo que veo con frecuencia en la República de Colombia. Existen las comunidades indígenas, que es una parte muy importante de la población colombiana, y siempre están en zonas de reservas, en ciertas tierras, y en términos generales, pues viven en condiciones subnormales. No están con todas las comodidades, ni con las vías de comunicación, ni con el agua potable, ni con los centros de salud que deberían tener como ciudadanos colombianos. Y ellos pues eran los pobladores originales de este territorio. Para seguir tomando el ejemplo de Colombia, esto lo puedes aplicar en cualquier país donde tú habites que estás oyendo esta palabra. Permíteme seguir con el ejemplo. Entonces, son los pobladores originales, pero de alguna manera la política asistencialista les ha privado de la obligatoriedad, y entonces se les ha dejado que legislen por su cuenta, se les ha dejado que no sean tributarios, ellos entonces no pagan impuestos, porque ellos son esa estirpe, esa clase, esa gente especial. Y entonces los cristianos organizados o denominacionales se han creído también una estirpe o una clase especial por encima del resto de los colombianos, y quieren lo mismo, pero estos sí viviendo con todas las comodidades o toda la opulencia posible. No tengo nada en contra de que una persona pueda comer bien o vestir bien o vivir bien, ¿no? Lo que estoy diciendo es, hay que dar a César lo que es de César, hay que cumplir. Si yo tengo un negocio, un restaurante, un almacén, una fábrica, qué sé yo, y decido ser generoso, como muchas grandes empresas tienen fundaciones de servicio, etcétera, pues quizás eso les ayude a ser eximidos en algunos impuestos o algo, pero tiene que pagar impuestos.
Las grandes empresas en cualquier parte del mundo normalmente tienen servicio a la comunidad, inclusive grandes artistas y afamados deportistas entregan alguna parte de sus ganancias para fundaciones, para servicio a los más necesitados. Pero eso no los exime de que deban cumplir con pagar sus impuestos. No podremos esperar nunca que haya bendiciones del cielo, que el Señor Jesús haga una gran multiplicación de lo que tenemos para que se alimente la multitud si no ponemos de lo que tenemos. Tenemos 2 panes, 5 peces, entreguémoslo y Dios multiplica y habrá bendición para muchos. Eso es lo que relata el Evangelio. O sea, el servicio a la comunidad no puede ser una disculpa, sino es una vocación que es diferente. Entonces, apoyar a los más necesitados, recoger. En los días del apóstol Pablo, pues inclusive se recogía en las iglesias de los gentiles para ayudar a las iglesias donde estaban congregados los judíos, porque se habían quebrado por malas interpretaciones. Entonces, pues cada uno conforme haya sido prosperado. Eso es lo que dice la palabra. Conforme haya sido prosperado. El que tiene poco, pues da como la viuda, 2 moneditas. El que tiene mucho, pues que dé. Entonces, las políticas asistencialistas de que no deben las comunidades tales y las tales no deben pagar, entonces se van excluyendo y todo el mundo va a buscar ser de las comunidades exentas. Entonces el cristianismo debe ser una comunidad exenta de las iglesias que reciben dinero, entonces porque todas las iglesias lo reciben. Entonces, exento, digo, pero pues entonces que se vayan del planeta y vivan el arrebatamiento. En el reino de los cielos pues no hay impuestos terrenales, pero si estamos aquí hay que cumplir y honrar al que tiene la autoridad, hay que darle la honra y tenemos que respetar y cumplir con las leyes. No están diciendo prohibido adorar a Dios, no están diciendo quemen sus Biblias y maldigan el nombre sagrado, no han dicho eso. Están diciendo, oye, paguen impuestos. Y con los impuestos se van a hacer las cosas que necesita el país. Y si no las hacen, ese no es nuestro asunto. Nuestro es predicar el Evangelio. Que Colombia está en el primer lugar de corrupción, entonces yo no pago porque esa plata se la roban. Eso no es mi problema. Ese no es mi problema. Yo no voy a arrojar basura a la calle porque todo el mundo arroja basura a la calle. Yo vivo en la ciudad de Barranquilla, que ha sufrido históricamente las inundaciones de los arroyos, y la gente, aparte de que es una obra monumental lo que en este tiempo ha hecho pues la administración pública, canalizando, y bueno, es espectacular el trabajo de personajes. No vamos a hacer política aquí, pero ¿por qué eran las inundaciones? Básicamente la gente bota basura y se tapan los desagües y botan llantas, botan colchones en los inundaciones. Van a dar a los arroyos y allá encuentra usted neveras viejas, sillones, sofás, colchones, sillas mecedoras. Allá puede usted organizar el ajuar de su casa, de lo que la gente bota. Es impresionante. Y entonces, eso, el agua se lo lleva. Sí, pero también se lleva gente. Y hay tragedias y inundaciones y muertos, porque
¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, como todo el mundo vota, yo voy a votar. No. Yo debo respetar. Ama la tierra en que naciste. Decía un salmista paisa. Entonces, por favor, ¿qué es eso? Que si hay corrupción, entonces no pagamos los impuestos porque se los roban. Ese no es nuestro problema, para eso hay jueces. Pero que los jueces también están corruptos. Ese no es nuestro problema, para eso hay cortes más arriba. Pero que las de más arriba también pueden estar corruptas. Ese no es nuestro asunto, hay un Dios. ¿Ves? Lo tuyo es, paga, seamos honestos, seamos legales, no le hagamos conejo a la patria, ¿sí? Entonces, si queremos esa política asistencialista que en algunas partes del continente se ha visto, y son justamente en los países que están reventados económicamente, que la gente quiere que le lleven su cajita, su mercadito, que no paguen impuestos, que la gasolina sea subsidiada, que todo sea subsidiado. No, que todos paguemos, todos, que no haya ninguna comunidad exenta, que todos, así sea, 2 moneditas, todos. También dicen, no, que la clase media, todos, desde el más pobre, que se sienta colombiano, que tenga la dignidad de dar 2 monedas. Y otro poco, y otro poco. Y por supuesto el que tiene más tiene que dar más, y así sucesivamente. En justicia. Esto es, toda injusticia es pecado. Ese es el resumen bíblico con respecto a ese tema. Capítulo 4. Es bien sabido que hay críticas fuertes a todos los sectores, y entre todos los sectores se señalan, se acusan, se satanizan y se ofenden. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Pues pareciera que no hay esperanza, pero seguimos creyendo. Aunque la esperanza que se tarda sea tormento del corazón, seguimos creyendo en que las promesas de Dios se pueden cumplir y el reino de Dios se puede traer aquí a la tierra, y que las cosas pueden ser mejor. Y entonces, ¿qué hay que hacer por nuestros gobernantes? Pues 1, acatar. 2, apoyar. 3, orar por personas como esta señora que les he mencionado. Y se dice, que la clase política es una clase corrupta. Eso es una generalización muy peligrosa, porque si tú generalizas vas a ser generalizado, porque te van a contestar, las iglesias son negocios, y pues suena bastante mal para las personas que tenemos una vocación de servicio. Pero es merecido, porque han sembrado todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces viene esa ola. Si yo grito algo en una cueva que tiene eco, lo que salga, no puedo quejarme. Si lo que yo grito es algo feo, pues el eco me va a responder algo feo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si yo digo malas palabras, pues malas palabras me van a llegar. Yo tengo que respetar las instituciones. Quizás hay políticos que han procedido incorrectamente, han sido torcidos, han sido desleales, han sido ambiciosos o han sido ladrones, sí, pero también hay personas que están en el servicio a la comunidad, trabajando desde el escenario político. Entonces no podemos invalidar las instituciones, porque entonces terminamos no creyendo en nada, ni siquiera en Dios. Entonces, mire lo que hicieron estos policías, entonces la institución policial se va a echar al piso, de ninguna manera.
Es una cosa que tiene historia, el Ejército Nacional, la policía, el Congreso, las altas cortes, donde se han levantado héroes, gigantes, gente maravillosa, ejemplar. Que han existido casos de corrupción, pero no invaliden, no generalicen, porque entonces terminamos devorándonos unos a otros en un canibalismo social impresionante. ¿Ves? Entonces hay que honrar a la madre patria, cuidar a la madre naturaleza y creer. Los padres de la patria están legislando para bien. Si hay errores o si van a tomar dinero de las iglesias y las iglesias no quieren dar nada, ¿cómo pretenden? Entonces, así como individuos declaran impuesto, pero como organización no. Seamos generosos y sembremos generosamente si queremos cosechar generosamente. Eso no, el avaro es un idólatra, lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros servidores públicos, los empleados oficiales, por ejemplo, tengan mejores ingresos? Que deben tenerlos. Y una de las maneras de que la corrupción disminuya es que haya una buena remuneración para los empleados oficiales, para los maestros, para todos los servidores públicos. Si ganan bien, pues no habría los paros, ¿no? Todo el mundo está contento. Pero ¿cómo van a ganar bien? Pues uno, que haya un aporte de todos. Y que se roban la plata. Bueno, eso ya es otra cosa, pero no vamos a presentar como solución a la corrupción que todos seamos corruptos, como solución a las basuras que todos votemos basura, que como solución a la violencia que todos seamos violentos. No, esta no es la manera. No vamos a apagar el incendio echándole gasolina. Entonces, esta es el resumen, esta es la conclusión del tema, pero la conclusión final, o sea, el epílogo, lo haces tú. Tú decides. Si quieres seguir teniendo beneficios sin ser aportante, porque lo mismo pasa en la vida de la intimidad, de la familia, de la iglesia. Entonces, no quieres apoyar, no quieres aportar, no quieres enviar un donativo, pero quieres recibir beneficios. Esa es más o menos la misma actitud de esa, como si es un derecho, que me sirvan, pero yo no sembrar. Todos debemos dar, todos. Démosle a Colombia, démosle a nuestros servidores públicos, contribuyamos, seamos generosos, no tengamos miedo de abrir la mano. Jesús abrió las manos para que entraran los clavos en ellas, para que tú y yo tuviéramos vida y tuviéramos un ejemplo de generosidad. Él fue generoso, entregó todo, su vida, su tiempo. Cuando ya no tenía nada más que dar, entregó el Espíritu y murió. ¿Queremos nosotros ser retenedores, acaparadores? No. Seamos generosos con la familia, con los padres. Nada de corbán. No, papá, no lo puedo ayudar porque es que yo ofrendo en la iglesia. No. ¿Qué clase de hijo es ese? Entonces, el primer mandamiento, los padres. A la iglesia también debes honrarla como una madre. Y a la patria. Hay que dar. Siembra generosamente. Que no tienes sino 2 moneditas. 2 moneditas, Jesús ve eso. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si siembras generosamente no es la cantidad,
es la actitud del corazón. Si hay generosidad en tu corazón, Dios te recompensará en público. Entonces, bueno, por eso es que gracias a Dios se levantan algunos apologetas o digamos críticos, celosos de la doctrina de la iglesia, y salen en YouTube y los acusan de que son servidores de Satanás porque lo que dicen no les molesta a las personas. No, gracias a Dios que existen personas que miran, que supervisan y que nos ayudan a todos a ser mejores, nos estimulan a bien obrar. Yo bendigo la crítica. Claro, se puede hacer mejor, se puede hacer más analítica, más profunda, o dándole oportunidad a la persona de hablar, pero maravilloso. Lo que se volvieron pues la casta de los intocables, como en la India. No. Revistámonos de humildad, que ejemplo nos dio el Señor, ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Mis amados, permítame unos segundos adicionales. Quiero orar por ti, por tu casa, por nuestra casa. Padre Celestial, qué privilegio poder oír tu palabra, qué privilegio poderla entender y poder ponerla por obra. Hoy te escuché en lo más profundo de mi corazón y me dispongo a empezar contigo desde hoy una relación viva y fresca como ambos la deseamos. Puedo sentir que el peso de la acusación por cualquiera de mis errores ya no existe. Y estoy en paz, tanto contigo como conmigo mismo. Gracias por darme para poder dar. Gracias por enseñarme a ser un dador alegre y un aportante conforme tú me bendigas para ayudar al sustento y expansión de tu obra. Te bendigo en esta hora a ti y a todos los que creen en ti, en Cristo Jesús. Amén.